Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de verlos por aquí. Entonces, como hablábamos, como se anunció, hoy estamos cerrando, la sesión pasada cerramos el primer tercio del taller, las primeras 5 sesiones. Entonces vamos a hacer un balance de lo que tenemos para ver si podemos aprovechar estos días que vienen con Semana Santa y eso para arrancar con bases mejores y adelantar 2 semanas seguidas, ¿cierto? Que me imagino que pues yo no voy a poner nada más que hacer de aquí a la otra sesión, la primera de abril, sino para que cada uno trabaje en sus respectivos proyectos. Entonces, se supone que si ustedes no quieren hablar de su proyecto personal delante de los demás, pues no lo hacen, pero entonces hablamos de la forma como lo están haciendo, de inquietudes que tengan y las hacemos en forma general, pero yo creo que todos ya han hablado de sus proyectos, no creo que haya ningún proyecto que sea secreto, pues. Pero si alguno quiere no hablar de él, hablamos de las condiciones y quiera saber. Cristian es el más nuevo del grupo y me dijo, llegó todo entusiasmado que dice que porque ya tiene una obra completa, ¿sí? No, una idea. Una idea inicial. Sí, que ya acabó el primer libro de varios tomos que va a escribir. No, que tiene una obra, una idea concreta de lo que va a desarrollar. Entonces, ¿tú quieres empezar, Cristian? Sí, estoy bien. O no, si quiere empezar otro. Dagoberto. Dagoberto, por favor, Sí. profesor Dagoberto. Bueno, yo tuve la experiencia de reunirme hace el miércoles pasado, esta semana, con Gustavo, porque yo no estaba en Bogotá, además estoy enfermo, no había podido venir a los talleres. Le mostré a Gustavito el cuento que ya escribí y que quiero mejorar, porque yo le decía a Gustavito que sentía que mi relato era muy plano, que le faltaba realmente lo que podemos llamar como literario. Le leí el relato a Gustavo y de alguna manera qué cosas valiosas para mí recogí de la conversación con Gustavo. La primera, ¿qué es contar una historia? Una historia se puede contar desde muchos ángulos, por ejemplo, en mi caso que soy bloguero, escribo más en términos de narrativas sobre acontecimientos cotidianos, sobre el hecho de que una palabra me fascina y a partir de eso escribo algo. O me encanta mucho escribir sobre sensaciones, sobre cosas. He dado temas muy inmediatos, ya vemos así como política partidista, o esas cosas, sino que estoy rondando más acerca, por ejemplo, de mi experiencia lectora con libros, ese tipo de cosas. Eso hace que yo haya como adquirido, llamémoslo como una sustancia de cronista. Hablábamos con Gustavito en relación con lo que significa contar. Pero una cosa es ser un cronista, que de alguna manera esa circunstancia está enlazada con el hecho de que yo describo situaciones a partir de las cuales genero, llamémoslo, relato. Pero, ¿qué falta en mi relato? Muchas cosas. Por ejemplo, una fundamental, y es, ¿qué significa construir un personaje? En mi caso, por ejemplo, mi personaje carecía de historia. Había un enunciado, un personaje que actuaba y todo, pero de alguna manera una especie de fantasma porque estaba ausente su background, su experiencia anterior, su historia. Y cómo definir ese personaje, cómo definirlo en relación con otros personajes, que eso sí, que si el personaje principal en la historia carecía de historia, los otros sí no tenían nada. Entonces, esa para mí fue la primera cuestión. Digamos, esto no es nuevo para mí porque con Gustavito ya habíamos tenido algunas ocasiones esa posibilidad de dialogar.
Lo otro es un asunto que es previo a esto que estoy diciendo acerca de construir los personajes y es, yo debo tener muy clarita la historia que quiero contar. Y para eso necesito tener una base sólida de relación, no solamente con los personajes, con el espacio, con el tiempo, con las circunstancias. Y luego miramos con mucho cuidadito los 5, llamémoslos preceptos que Gustavito nos ha planteado para trabajar el relato, ¿cierto? Y en ese sentido, pues, lo que logré el miércoles pasado fue una especie de vacío, diría yo, en el sentido que vi que el relato estaba muy flojo, el relato todavía está en sus primeros momentos, pero también entendí que esos procesos que dialogamos con Gustavito me van a permitir por lo menos tratar de darle un carácter más literario a mi relato. Eso así fue a grandes rasgos lo que dialogué con Gustavito. Sí, correcto, y eso pues nos tiene que servir a todos. Ampliando lo que dice Aguito, lo principal, creo yo, es precisamente conocer al personaje, a todos los personajes, conocerlos, tratarlos como si fueran personas muy conocidas, personas a las que amamos o a las que odiamos, personas a las que tenemos, hacia las que tenemos algún sentimiento. Porque si no tenemos un sentimiento hacia nuestro personaje, no tenemos sentimiento hacia la historia. Lo primero que hay que desarrollar es una relación afectiva con los personajes. Eso, el ejemplo que yo en el relato, el capítulo que les di para analizar, ¿se acuerdan del escritor que se bloquea? Este escritor baja a su pozo creativo y se encuentra con sus personajes escritos y con ellos resuelve sus problemas. Eso parece un cuento y eso parece mentira, pero eso no es mentira, eso es cierto. Entre los personajes que uno puede estar creando, crea pues por la necesidad, crea personas de toda clase, personas de toda clase, personas amadas, personas odiadas, personas antipáticas, personas simpáticas, personas vacías, personas falsas, personas de toda clase. Y uno aprende a conocerlas y después tiene que consultar con esas personas. Entonces en mi caso, yo les hablo de mi caso porque es el caso que conozco y es el caso en el que está basado el taller Sapiencia Empírica. El pensamiento desarrollado a base de experiencia sobre mi trabajo. Eso es lo único que yo les puedo tratar de comunicar. Resulta que en el curso de mi trabajo, que he escrito 4 libros, estoy escribiendo el 5º, en esos cursos del tiempo he desechado unas 12 o 15 historias que he empezado. Y por algún motivo no me ha enamorado la idea, o por algún motivo es eso, que no me ha enamorado, porque si la historia me enamora, sigo hasta el final. Entonces, pero sí le he cogido afecto a esos personajes y yo los guardo. Los guardo y los conozco tanto que cuando se me presenta otra historia y quiero escribir, lo primero que hago es revisar mi archivo de personajes y encuentro gente a la que yo quiero, gente a la que odio, gente a la que considero falsa, a la que considero positiva, negativa, y de ahí saco. Voy haciendo un banco de personajes. Entonces ustedes están iniciando un proceso en el que van a hacer una historia en la que no vamos a hablar, eso también lo hablamos con Daguito, que no vamos a hablar tanto de la forma de la historia, sino del fondo de la historia.
Aquí no vamos a trabajar con las frases, las descripciones, no vamos a trabajar con, o no estamos trabajando con la belleza poética ni nada de esas cosas. Estamos trabajando es con los sentimientos de la historia. Cómo se tejen los sentimientos para poderlos transmitir al lector. Una vez logramos una historia que tenga sentimientos y que estén esos sentimientos tejidos, le podemos poner el traje que queramos y hacer un escrito muy bello si lo queremos, o un escrito muy escueto, o muy resumido, o muy claro, o muy dinámico, o muy contundente, lo que uno quiera. Pero lo importante es el fondo. Yo no quiero hablar de ese tema, mañana lo tenemos como tema en el club de lectura, ¿no, Dieguito? Sí, sí. Cordialmente invitados a los que no forman parte del club de lectura. Mañana vamos a hablar del libro último de García Márquez. En agosto nos vemos. Cordialmente invitados a las 4 de la tarde, ¿no? Y aquí en la fundación. Entonces se va a analizar ese libro y ahí vamos a tener la oportunidad de hablar de lo que son los personajes en un libro. Entonces, de un libro que un escritor tenía como desechado, pero tenía los personajes ahí. Entonces, de eso se trata. Primera cosa que hay que tener, ya tenemos, ¿cuáles son los recursos que tenemos? Carlitos, ¿tiene un recurso que tengamos? No, La codita no está nada. La escaleta. La escaleta es un recurso que tenemos. Tiempo, escaleta, ritmo. Relator, tiempo, ritmo, personaje. Sí. O sea, se trata de Entonces, tenemos que tener el conflicto, o puede que no sea conflicto, sino desde el meollo, el nudo de la cosa, tenerlo claro, y tener claro los personajes, tener el protagonista y tener un antagonista. Si uno quiere tener un conflicto que afecte al lector, hay que tener un antagonista. En tu libro hay un antagonista muy claro, ¿no? En todos los míos también hay antagonistas muy claros. Sí, Ahí, la cosa también hablamos del sustrato, de la esencia del del relato. sustrato, a eso vamos. Que también lo hablamos con Daguito. Y podemos empezar por ahí hoy. Podemos empezar por definir sustratos. Por definir los sustratos. Usted fue el que trajo el tema, hágale. Sí. Pues precisamente, digamos, eso era lo único que yo tengo. Ya que es el sustrato. Digamos, yo he escrito como 3 relatos cortos en los que se hacen uno como una tragedia entre el personaje principal y la naturaleza. Entonces creo que ese es mi sustrato, como una relación entre la naturaleza que nos rodea y una tragedia personal, individual o puede ser colectiva, en la que estamos envueltos como como tanto objetos de esa tragedia, pero también como sujetos de la tragedia hacia la naturaleza. Pues si quieren les leo como el pequeño relato que más o menos tengo. Sí, por favor. Si ya los demás están de acuerdo, no, y después de... No, yo no quiero. No. Entonces hay que pelear. Empieza así: siéntese, comadre, compadre, siga y escuche esta historia que le voy a contar. Póngale bien cuidado para que escuche mi tristeza y vea mi llorar. La historia de mi muchacho, Juanito, el menor. Estaba yo con mi Juanito sirviéndole la comidita, mostrándole mi amor con una yuquita,
un platanito, un caldito largo, una caricia de cilantro prestada por el vecino, y así. Usted sabe, comadre, hierbitas, pasticos para disimular que no hubo pa'l chimbito de carne que no alcanzó. Mi muchacho estaba concentrado con su sopita y con el televisor, y en eso, compadre, que se nos entra casi medio batallón, y que dicen, venimos por este sinvergüenza. Y yo, ¿cómo así, señor? Mi muchacho sí tiene vergüenza, lo que pasa es que le tocó esconderla por esta vida que nos tocó. Y le dije, no señor, si quiere mejor siga, tómese una sopita o un tintico, no me vaya a despreciar. No, mi señora, no, yo vengo es aquí por el señor, que anda en malos pasos, haciendo de las suyas. Pero ¿quién puede andar con buenos pasos? ¿Quién puede andar en buenos pasos con esos zapatos de mi muchacho, todos roídos? Él los quería mucho, se los regaló el tío de Bogotá. Señor, no se lleve a mi muchacho, se lo ruego, por favor. No me ruegue, me lo tengo que llevar, es palabra de mi patrón. El muchacho se metió a la finca a robar. Yo sé que estos señores, aunque no muestran la cara, ni su patrón el corazón, ellos la tienen escondida tras las capuchas y el corazón sepultado en ambición, pero por ahí está, solo es buscarlo y se encuentra. Y yo estaba ruegue, llore que llore por mi muchacho, por compasión, por la mano en el considere, y no, y ellos dele con lo que echa de menos su patrón. Le dije, señor, mire, es que el muchacho necesitaba un celular, y el busque en un potrero lo encontró, y ahora puede mirar el Face, hablarle a la novia por WhatsApp. Si quiere se lo entregamos y arreglado, lo que su patrón perdió ya lo encontró, pero nada de ruego, de busque caras y corazones, nada se encontró. Me les arrodillé, me les colgué del brazo, pero con tanta sangre y sudor, nada se sostiene, me resbalé, y mi muchacho no tuvo salvación. Salí a buscar por la vereda, me fui para el pueblo, a la estación de policía, a la alcaldía, donde el señor fiscal y procurador, unos que nadie ha visto a mi muchacho, otros que quién lo mandó. Nadie mandó a mi muchacho, pero ¿quién manda a ese patrón? Ay, mi muchacho, a los días ya no tuve más que buscar. Me lo dejaron en un potrero como un ternero, la carne que no había, en el caldo, y por eso lo tuvimos que largar, despellejado y desprezado. Ay, mi muchacho, compadre, comadre, en mi mesa ha faltado el chimbito de carne para dar sabor, para que brille la grasita, y ahora hay carne en abundancia, pero esa carne es la carne de mi corazón. Entonces, pues ahí como la idea de este relato es como aunar las dos tragedias, ¿no? La tragedia de la muerte de un muchacho y la tragedia de cómo mueren las vacas. Más o menos esa sería como mi idea, pero pues esto no... Está muy chévere. Sí. Yo felicito a Cristian aquí delante de todo el mundo porque es un relato muy bello, para mi gusto, pues. Y además que contarle, o sea, que no sabe qué pasó. Como que... Y toca el sentimiento. Exacto. Sí. Hablando de eso, desde la tercera o cuarta renglón, En muchas comunidades también. desde la tercera o cuarta línea, uno ya está sintiendo afecto por la persona que está contando el cuento. Ya está sintiendo la tragedia que está viviendo. Aparte del ritmo que le ponen a la lectura, porque si uno le pone el de uno, también lo siente. También lo siente. Entonces lo felicito, hermano, hágale porque este es un trabajo muy bonito. Está muy bien estructurado, está manejando
una parte, un recurso que es poco usado, que es el diálogo, es un monólogo prácticamente, ¿cierto? Sí. Y ese es un recurso bellísimo para usarlo y lo está usando muy bien. Entonces, a mí me gustó mucho, Sí. porque por supuesto que tiene de dónde agarrarse para una cosa muy larga y muy linda, pero así como está muy bello. Felicitaciones, hermano. Pues, Gracias, yo pues no he hecho todo el gracias trabajo por que- compartirnos. Sí. ¿Se puede No hacer- tiene la hoja de vida esta señora todavía. ¿Se puede hacer comentarios a propósito de lo que leyó Cristian o no? Claro. En formidarme usted como relator, me pareció desde que arranca queda uno agarrado con la historia. Lo que dice Gustavito de esos diálogos increíbles o monólogos que plantea allí en el texto, son sensibles. Me parece que lo captura a uno es esa manera de contar al Señor, una inquietud. No sé, para mi gusto me parece que hay exceso de diminutivos. Sentí que en una partecita se le fueron palabras en diminutivos. No sé si eso pues sea malo, bueno. A mí me gustó esa partecita de tanto diminutivo. Sentí que Porque quería enfatizar en eso, que era... No, a mí me parece que eso es una particularidad del personaje, que es su manera de hablar. de hablar, ¿no? Sí. Es parte de un hablado, yo creo, campesino. Además está hablando de un tema que le llega al corazoncito. Sí. A mí lo vi fue muy claro, pues, cómo quieres unir con la tragedia de la naturaleza, las vacas que se mueven. Pues, O sea, la imagen del muchacho desollado y despellejado, pues es... sí, no, yo te entiendo que eso sí, como lo expresa. Sí, pero pues, o sea, entre comillas, básicamente, pues las vacas van más decentemente a un matadero, ¿no? O sea, antiguo. Sí, es que sí, a menos que se las roben, es que las cogen y las destrezan por ahí. ¿Sí me entiendes? Sí, pues también hay... No, como buscar más, o ponerles como más puntos de encuentro, sí, tasajeándolo, como cuando... Sí, me entiendes. Anótate esas observaciones. Y tú eres el que estima cuáles acoges y cuáles no, ¿cierto? Sí, sí. Sí, anotando. Esos son Sino que tus... se robó la vaca y así como despedazó la vaca para llevar su carne, también lo hicieron con él, ¿sí? Según lo que yo entendí. No se robó un celular, perdón. No, pues, Pues, pues se puede entender, sí, no se sabe qué es, lo deja como a la imaginación, sí. Pero en un momento tú dices que es el Sí. celular que al fin se lo encontró. pues puede ser el- Pues dice que lo encontró en el potrero, pues yo digo, pues que el chico parece que en el potrero también ha sido, no, pues es que descuartizó la vaca para comprarla. Para Conseguir comer. el aparato y Mm, eso fue lo que yo entendí, ¿no? O sea, yo pienso que hay una... Sí, hay un vacío ahí que permite imaginarlo, ¿no? Pero no lo dice No está expresamente. explícito. ujú, sí. ¿Quién más tiene observaciones para Cristian para que él sopese si las toma en cuenta o no? Además tengo entendido que no es un producto terminado, ¿no? No. Tiene escrito, tiene Pero como primer que muestra del trabajo que está haciendo, a mí me gustó mucho. Lógicamente todos ustedes las observaciones que han hecho que tienen sus razones. Y hay una cosa bien importante ahí, que tenemos que aprender todos. Que yo aprendí a los 8 años, cuando expuse mi primer dibujo en una exposición en el colegio. Yo estaba en primaria y había una exposición de dibujos y yo era muy aficionado por el dibujo
y quise participar con un dibujito en la exposición. Entonces pinté un conejo corriendo, saltando entre unas maticas. Y pinté mi conejito y fui y lo puse allá orgullosísimo entre los dibujos de los demás muchachos. Y todo el mundo entra, ¡ay, tan divino el cuadro de Gustavo! ¡Qué belleza de perrito, mi amor! ¿Cierto? Ah, claro. Entonces la vaina no es lo que uno pinte, la vaina es lo que la gente que ve el cuadro está viendo. Eso es lo que uno pinta, lo que la gente ve, no lo que uno pinta. Y aquí pasa eso, no es lo que uno escribe, es lo que la gente lee y entiende. Gustavo, Señora. a mí, pues cuando yo empecé a escribir o cuando alguien me incitó a escribir, me dijo algo que a mí me ha servido muchísimo todo el tiempo, y es, o sea, siempre que vas a dar una idea, tienes que describirla al punto de que llegue a la emoción de la persona. Es decir, que si vas a decir que tomó el celular, tienes que saber que el que está leyendo no está viendo el celular, entonces tienes que buscar la manera de que le llegue a la emoción, o sea, de poder imaginarlo con todos los detalles posibles. Y ahí pues uno ya empieza a entender que no es solamente decir agarró el celular, sino de ahí meterse a lo más profundo que pueda para aclarar las cosas. A mí esa herramienta me sirve muchísimo. Claro. Pero entonces fíjense ustedes, yo en la tercera o cuarta frase ya he entendido que era una madre lamentándose, Sí. ¿cierto? Sí. En ninguna parte describe que es una madre, en ninguna parte habla de eso, pero uno lo entiende. Por el reflejo, por lo que ve, por lo que la escritura está mostrando. Entonces, la cosa no es escribir lo que uno, no es cómo escribe uno, sino cómo lee la gente, qué es lo que entiende de lo que uno escribe. Esa es la importancia de la escritura. Es tener la conciencia de que cada frase que uno escribe es lo que más he corregido yo en algunas cosas que he visto de lo que me han mostrado, que hay cosas que el escritor da por entendidas y resulta que eso no es así. Estoy de acuerdo contigo en eso, que hay que ser lo más descriptivo posible, pero cuando se describe con sentimientos es tal vez más efectivo que cuando se describe con palabras, con reflejos o con imágenes. Pues los sentimientos son más. Entonces, ¿algo más quieres decir sobre lo que ya has hecho, Cristian? Pues digamos, para mí nació, digamos, como un monólogo, esa era la idea principal. Sí. Pero también estoy tratando de transformarlo de otras maneras, como darle voz a otros personajes. Digamos, el hijo, a pesar de que está en toda la escena, nunca habla, ¿no? Es como un objeto ahí, casi que hace parte de la escenografía, pero su voz no existe. Entonces he estado como tratando de pensar cómo meter la voz del hijo y... Sí, es correcto, eso ya, sí, deja de ser monólogo y ya se pasa a diálogo o a cuento, o a un relato ya con descripciones de entorno y de clima y de paisaje y de descripción de sabores, de colores, de temperaturas, de cosas que uno quiere mostrar para que la gente sepa, se sienta dónde está. Pero así como monólogo lo veo muy bien. Como monólogo a mí me gustó mucho, me parece. Tal vez si lo empezamos a agregar cosas va a perder esa fuerza que tiene ese llegar a... Sí, claro, por supuesto que pierde como monólogo, pero seguramente como relato puede ganar mucho. puede llegar a hacer ambas cosas, ¿no? Puede llegar a hacer ambas cosas, sí. Entonces muy bien, Cristian, hágale, hermano, esto va muy bien. ¿Quién más va?
Carlitos, ¿cómo anda con su cuento? Pues ya tengo como otro inicio. ¿Quiere hablar sobre eso aquí delante de todo el mundo o no? ¿No se me quedaron las hojas ahí en tu casa? No volví a encontrarlas. Sí, allá están. Allá hay una hoja. Bueno, pues es que he estado casi no puedo ni venir otra vez esta tarde. Pero ya al menos pues he estado como... ¿Quieres contarle a ellos cómo está la cosa? Porque, pues, ¿No? Como pues, Bueno. que sea para darle, pero ya elabora un poquito más con... Carlitos tiene, si me permite yo hablo sin hablar de cuentos, pues. Bueno, claro. Tiene un relato de fantasía muy hermoso. Un relato de fantasía que tiene una motivación muy linda y es un relato que está escribiendo para el hijo Daniel, para su hijo. Entonces tiene esa motivación linda de hacer algo muy hermoso. Y es un relato de fantasía en el que tiene precisamente las mismas dificultades que puede tener cualquiera con lo de los personajes. Que empieza el personaje, el relato como él lo tiene es muy explícito, cuenta todo lo que pasa. Pero le falta meterse en el alma de los personajes, ¿cierto? Sí. En el alma y en el sentimiento de los personajes, de manera que haya un sentimiento al leerlo, porque la historia da para un cuento muy bello, o es en sí un cuento muy bello, pero da para un cuento supremamente lindo. Sí, total. Entonces, De construcción del personaje y de la inicio, ya más o menos mi nieto Tommy me dio el punto. sí, por eso. Exacto, eso es agarrarse de un afecto real Sí, exacto. del nieto Y cogerlo, sí, claro. y cogerlo y traducirlo. Así es, claro, porque... Es que esa es la base, meterse en el afecto real de uno mismo con él y poderlo pasarse con un personaje. Sí. Pues ya más o menos, pero como se me refundieron todos los textos, entonces, además pues no pude como... Claro que lo que yo tengo allá no es mucho, son dos hojitas. Y yo no encontré las otras como tres que había hecho en otra ocasión. Bueno, pero no... Pero sí es para rehacerlo todo y... Sí, poco más puedo empezar desde ceros prácticamente. Sí, exacto. La historia la tienes más que conocida. Sí. ¿Alguien más quiere hablar de eso? ¿De su cuento? No todos al tiempo, porque no se votan todos a hablar al tiempo. No hay. Lo que pasa es que yo tenía una idea, pero después de lo que aprendí acá, tuve que volver a punto cero y no empecé todavía. Sí, toca arrancar de cero. Sí, me toca arrancar de cero de nuevo, así que... O esa idea de dejarla ahí en el congelador y hacer otra cosa. Sí, tanto así que... Sí, porque como dijiste, los personajes no los tengo claros, la historia no la tengo clara. Falta. Bueno, sí, eso pasa con todas las historias que no se han escrito, ¿no? Sí. Que uno no la tiene clara. Lady Lu, ¿tú has hecho algo? Pues básicamente necesito sentarme. Se me dio ese tiempo de hacer como la espina, la estructura básica de... Tengo como visos del sustrato, la esencia del relato, pero necesito hacer esa parte descriptiva y la caracterización para ahorita hablamos del sustrato tuyo porque no está claro. ¿Y el sustrato tuyo qué tienes? ¿Que nos quieres hablar de eso? No, básicamente, pues entendí que el sustrato es como la esencia del relato. La esencia, sí. Se va a centrar como en una mujer oprimida buscando libertad, pero pues el desarrollo se va a dar cuenta que la jaula estaba en su mente, ¿sí? Esa cárcel estaba en su mente. Entonces básicamente... En dos palabras, las cárceles propias.
Entonces básicamente ahí ya necesitas empezar a hacer las caracterizaciones de los personajes, la línea de tiempo, ya necesito sentarme a hacerlo, porque estaba aquí en el enredo de mi cabeza. No, pero esta es una buena base, es un buen sustrato. Sí, yo tengo muchas ideas sueltas, pero nada estructurada. Así está la situación del país con la violencia. Muchos van por el sueltos, pero no. Coger una Sí, guitarra ahí, no, le estoy poniendo cauchera a ver si las dejo, que las dejo inconscientes para poderlas atrapar en la cauchera. Sí, porque es que están volando. De eso se trata, de coger lo que de los recursos que tenemos hasta este momento que son básicos, que la escaleta, que los 5 pasos, que los 3 pasos iniciales, que el personaje y el sustrato tuyo, ¿cómo es, Cristian? Pues yo, Dímelo en 3 palabras o 4. Los personajes, la tragedia compartida entre el ser humano y la naturaleza, en este caso pues sería el ser humano sujeto y el objeto que ve en la naturaleza, ¿no? Algo así, más o menos lo que yo entiendo en mi sustrato, lo que yo mismo llego a entender. Pero no, yo lo veo confuso. Lo veo confuso porque la tragedia de la naturaleza pues es el maltrato ecológico y esas cosas, pero no veo. Podría ser el maltrato ecológico y esas cosas, pero no le veo la conexión. Entonces tengo que pensármelo más. Sí. A mí el relato de Cristian me llevó de una a los relatos de, por ejemplo, cuando entras a los archivos del Nunca Más, de los relatos del Salado, la masacre del Salado, todas las masacres que ha habido en este país, en esos relatos del Nunca Más. O sea, de una me llevó allá, yo iba derecho para el conflicto armado. Sí, yo también iba para allá. Entonces, digamos que toda la sensación de eso, en mi cabeza me lo estaba imaginando para allá. Entonces, como que el tema de la naturaleza no lo logro para, o sea, por el lado de las vivencias del conflicto, del dolor humano que ha generado la guerra, me tocó totalmente. Entonces, pues no sé si por ahí lo puedas encaminar. Sí, es como el dolor de una pérdida, ¿no? Sí, No, incluso al principio uno no sabe si es que se los va a llevar la guerrilla en un momento ya porque es joven y necesita llevárselo para sus filas, o que hizo algo malo, la embarró con el patrón, porque sabe que se robó, que fue... Pero es que el sustrato, eso que están hablando es hechos. Sí. El sustrato no se trata de los hechos, el sustrato se trata del sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento que tiene ese relato? No tiene nada que ver con los hechos que pasan ahí. Es lo que trae El duelo. el duelo, un duelo. Y justo ahorita, hablando de duelo y acerca de lo que dijo Carlitos, y de relación con el paralelo entre la res que se... ¿Entre la qué? Entre la res que se... la vaca que se... Sí. Que se tapa, el matadero y el chico que va a ser víctima, pues, digamos, de este grupo, de estas personas. Cuando Cristian comenzó a leer y iba avanzando, me inquietó algo, y hoy en día miramos el tema del sacrificio animal con muchas diferencias a como lo miramos en el caso mío, mi infancia, mi juventud, en el que nunca nos imaginábamos ni pensábamos siquiera que un animal sufre, por ejemplo. Y que eso implicaría para el relato de Cristian algo muy interesante, porque tan cruel, tan malo es para animales como para personas, que en el fondo somos los mismos animales con particularidades, pero yo sentí ahí es decir, su relato me gustó mucho y me hizo pensar muchas cosas. Eso es una buena nota. Sí, es una buena Sí, nota. que tú la tienes, de hecho, Aparece ¿cierto? O sea, tú tienes ese... Sí.
quería como machacar más en esa parte, ese sufrimiento animal, no como que, como un anexo ya como la... El ideal del sustrato sería tener una palabra que lo describa, una sola, Sí, 2 palabras. para que no se disperse. Sí, ese es el ideal, llegar a eso. Nadie se le va a pedir que haya llegado a eso, pero el ideal sería llegar a eso. Yo les he contado, no aquí, pero sí suelto, que cuando uno presenta un proyecto escrito en una editorial, un proyecto a desarrollar o en una productora de televisión o de cine, tengo un proyecto. Entonces le dicen a uno, tráigame un storyline, que es el sustrato en máximo 6 líneas. No se puede pasar de 6 líneas, porque no se lo reciben. Entonces uno tiene que llevar un escrito de 6 renglones, máximo 6 renglones, ojalá menos para que digan, este es un berraco. ¿Sí? Máximo 6 renglones en el que cuenta una serie de 120 capítulos. Si eso les gusta, se negocia. Si no, chao, no. Aclaren sus ideas y vuelvan. Y si les gusta, listo. Ahora háganme un resumen en una página. Entonces ya se va uno y se tira otro mes haciendo el berraco resumen en una página. Y cuando lleva esa página y se la aprueban, entonces hágame un tratamiento en 12 páginas. Y tiene que hacer un tratamiento en 12 páginas. Y después hágame lo mismo en el primer capítulo. Y ahí ya se sabe si le van a recibir la serie o no se la van a recibir. Y resulta que hacer el tal sustrato de 6 líneas es un tal trabajo que le puede llevar a unos 6 meses para lograr concretar una vaina que tenga sentido, contundente, que sea, eso sí se llama captar la atención y despertar el interés en 6 líneas. Y convencer y despertar el deseo y todo en 6 líneas. Tiene que meterle los 5 pasos de la estructura a 6 líneas, no puede pasarse de ahí y tiene que llevar los 5 pasos, porque si no los lleva, pues no les interesa. Entonces, pues lógicamente aquí no vamos a exigir eso, sino que se los cuento como una cosa para que vean que lo que estamos haciendo aquí no es el trabajo del siglo, sino que estamos haciendo una cosa que es realmente elemental. Vamos a empezar a buscar un sustrato de una historia que tenemos en mente, y hasta ahora de los sustratos que he oído, tengo por ahí 2 que están próximos a estar más o menos empezando a ser entendidos. Que no va a decir cuáles son. Los sustratos. Entonces, bueno, Lady Lu, ¿el sustrato tuyo en qué iba? Dímelo. Ya cambió de idea. No. Sí, eran como esas cárceles mentales que habías dicho. Sí, correcto. Correcto, como la cárcel, como la propia cárcel, sí. Listo. Ese puede ser un sustrato, porque si mientras tú estés escribiendo tu cuento con la sensación de que estás encerrada en una cárcel que te estás imponiendo tú misma, estás logrando meterle un clima emotivo al escrito. De eso se trata, de tenerla clara para imprimirle esa emotividad que tiene uno en la mente y metérsela al escrito. Pero para eso hay que tenerla en la mente. ¿Tiene alguien más algo que decir de lo que ha hecho? Ruby, que tiene una idea, pues lo primero que me da esa idea es tan bonita que debía estar
Ya terminado. Pues lo que pasa, Gustavito, es que pues todavía la verdad no lo he puesto, digamos, en contexto, pero con los ejercicios que hemos hecho acá y todo eso, yo tenía la idea del sustrato que era como la ceguera de los humanos, pero a mí me gustan las cosas positivas y me gusta sembrar semillas positivas, entonces quiero cambiar mi sustrato. ¿Cuál tenía? La ceguera de los humanos es la que tenía, Ya. ¿sí? Pero yo quiero cambiarla porque en realidad lo que yo quiero expresar con mi relato, mi cuento, mi historia, que todavía no sé qué va a ser, es como sembrar cositas positivas, semillas positivas, porque es que a veces con todo esto que vivimos diariamente, uno está como muy impregnado de cosas, viendo como lo malo, lo triste, y en base a eso lo que quiero es poner el granito para que esa semilla crezca y dé una flor hermosa y la sepamos apreciar. Y tú, perdóname que te interrumpa, ¿de dónde sacas la idea de que la ceguera de los humanos no se puede tratar de una manera muy linda Sí, para contrarrestarla? Si lo entiendes como una motivación para que escribas una solución a la ceguera de los humanos, no a causarla. Si tú la vas a causar, la ceguera sí es un cuento muy negativo. Pero si tú la vas a dar una fórmula de solución, es un relato muy bello, muy bien intencionado y muy lindo. ¿No te parece? sí, creo que tienes mucha razón. O sea que el sustrato que sea negativo, pues ojalá todo sea negativo para poderlo solucionar con cosas positivas. Eso es lo que yo trato de hacer en mis libros. Frente a eso. Sí. Primero, buenas tardes. Hola, Gustavito, soy Lorena. Hola, mi Lore. Soy Lorena. Es que me volé un rato allá del taller. Bien de hecho. pintureras que porque estaba pensando, y yo dije, voy a ver en qué anda. Entonces ya me volví un ratito para estar aquí. Y ya frente a eso sí, pues yo también le quería decir que por qué no. O sea... Me haces un favor, mi sí, Lore, sí. pero pero es que la cámara está ahí Pero ya y Paola está tapando otra vez. No, ya Paola. Ya Paola. Ah, bueno, ya. Sí, Ya Paola Paola me hizo aquí un ya ratito. Paola me desencuadró la cámara. Y no, ella se encargó de que se viera todo. Bueno, gracias, Paola. ¿Y qué es, Lorenita? Pues que por qué no, o sea, tantas cosas feas que hay que ver. ¿Por qué no, quizá esa persona que no ve tiene la posibilidad de ver en ella o de ver o imaginar o hacer otro mundo que no tenga tanta porquería? ¿No? Como lo que uno muchas veces puede ver. Entonces, sí, digamos que eso puede ser como otra forma de hacer o de ver el mundo. Sí, claro. Esas otras formas que son diferentes, que puede ser un pesar, también puede resultar en una llama, una flor, algo lindo que emerja, como otra posibilidad. Sí. Exactamente. Y pues Sí, también sí. me parece que da la posibilidad de contrastar, digamos, lo feo también sirve para resaltar cosas buenas, ¿no? O sea, uno puede tratar lo feo. Hay una canción de Chumbelandia que tiene una frase que me gusta mucho que dice como que es muy bueno morir de amor, ya que la vida no vale nada, ¿no? Entonces en este momento que vivimos acá en Colombia, pues morir de amor es la mejor forma que tenemos de morir, ¿no? La cosa tiene, y tenemos toda una sesión dedicada a eso, que es el equilibrio del absoluto. Todo eso tiene que ver con el equilibrio del absoluto. Resulta que no existe absolutamente nada en este universo como lo conocemos. Yo no sé si habrá algo que nuestra inteligencia no tenga los recursos para captar. Pero lo que capta nuestra inteligencia es que este universo está soportado por fuerzas opuestas exactamente iguales.
que se sostiene. No se sostendría una cosa sin una fuerza que la sostenga exactamente igual. ¿Sí? Eso me lo enseñó un compañero de infancia que se llamaba Albert Einstein. Entonces, todas las cosas tienen un opuesto. Y entre más extremas sean, tienen un opuesto más extremo. Si tú quieres mostrar luz, Ruby, ¿cómo la muestras? Alumbrando oscuridad. No tienes ninguna otra manera de mostrarla. Porque si todo fuera luz, ¿cómo muestras luz? No se puede, ¿cierto? ¿Estoy diciendo claro? Sí, claro. No se puede mostrar dolor sin mostrar bienestar. No se puede mostrar lentitud si no se muestra velocidad. No se puede mostrar dureza si no se muestra blandura. Eso es parte del equilibrio de lo absoluto. No existe nada que no tenga su opuesto. No se puede mostrar vida si no se muestra la muerte. Y no se puede mostrar muerte si no se muestra la vida. Porque ¿con qué se compara? No hay manera de comparar sino con el opuesto. Entonces, si el sustrato es negativo, tendrás que mostrarlo con algo positivo. Si el sustrato es positivo, tendrás que ponerle un negativo para que se note. O si no, no se nota lo positivo. Es así. Eso lo llevamos en cada átomo de nuestro cuerpo. Esa energía, ese equilibrio y ese absoluto, sostenerse de una cosa con su opuesto. Entonces los sustratos son eso. Son la parte esencial de lo que quiero mostrar y para eso tengo que mostrar el contrario. O si no, no la ven. ¿Eso está claro? Sí, sí, totalmente. Chévere. ¿Quién más tiene? Entonces se trata de eso. Se trata, qué dicha poder trabajar con la práctica. Porque es que sería tan fácil decir yo, vamos a hacer un taller de escritura, apréndanse qué es una escaleta, qué es un sustrato, qué es un relator, qué es y yo les hago un examen y les pongo una calificación. Y el que me lo conteste bien, entonces tiene 5, y el que no lo conteste bien tiene 3. Y al final se les da un diploma que diga escritor, porque sabe lo que es una escaleta y sabe lo que es los 5 pasos y la estructura y el relator y la vaina y el sustrato, todo se lo sabe. Y la calificación fue 5. Maestro, tesis laureada, pero bueno, escríbame algo. Escriba. Entonces, Sapiens Empírica se trata de eso, de que aquí no existe la evaluación ni la calificación. La única calificación que existe aquí es la autocalificación. Cada uno de nosotros sabrá si está haciendo las cosas o no las está haciendo. Y cada uno de nosotros sabrá si aprovechó la práctica o no. Y no vamos a aprendernos esto del sustrato y lo de la escaleta y lo de ninguno de esos recursos que hemos visto, ninguno lo vamos a aprender de memoria. Lo vamos a practicar para que se nos meta como practica el futbolista 2 o 3 jugadas que después las hace sin pensar. ¿Sí? Es eso. Esa es la diferencia entre este taller y otros sistemas de... Y la cosa es practicando, y para practicar, ¿qué hay que hacer? Pues escribir, arrancar, y no me gusta, Gustavo, ayúdenme aquí a desenredar esta, y hasta donde yo pueda yo ayudo, porque si yo tampoco me las sé todas, pero sí podemos desenredar las cosas. Entonces, de eso se trata. ¿Qué le puedo contar como el sustrato, más o menos lo que avanza? Por favor. Sí. Bueno, pues esto es
Aquí dice, es la metamorfosis corporal, mental y espiritual de una persona con el entrenamiento circense. Es la historia de una bailarina aérea y como haciendo una analogía con la metamorfosis de una libélula. Entonces yo hice como una escaleta, como miré cuál es el proceso de crecimiento de una libélula del animal y como una matriz, ¿no? Como primero es huevo, luego sale del huevo y se mete en el agua, luego se adapta al agua y es como una depredadora, luego sale del agua y se arrastra, se vuelve como deja de respirar en el agua porque ya primero respira en el agua, después sale, se arrastra, empieza a respirar afuera, luego de que sale y empieza a respirar afuera, sale como de otra cáscara, como una cápsula, y luego sí es libélula y puede volar. Todo eso le pasa a una Todo eso le libélula. pasa a una libélula. Muchas gracias por la información. Y ese proceso dura como 4 años. Y ella mientras se arrastra y se adapta y empieza como a aprender a respirar, es como es más de la mitad de la parte de su vida. Qué bonito eso. Entonces me pareció muy chévere hacer como la analogía con una bailarina. Con una bailarina aérea. Entonces, como esas etapas, las etapas de la vida de esta persona. Sí. ¿No? Entonces, esta persona es huevo, pero entonces es huevo porque tuvo como una decepción muy grande y se encerró, ¿no? Como todo, como que se cerró ella como para vivir su duelo y luego... ¿Estás hablando de escaleta? Sí, más o menos, como lo que yo pensé. Como entonces di primer paso que entonces, tengo. Primer paso, sí. Es huevo. ¿Y cómo ella es huevo? Pues porque sufrió una decepción y tiene que pasar su duelo encerrándose, ¿no? Blindada, así como... Luego nace cuando llega al circo, ¿no? Como que después de ese duelo, como de esa decepción feo, llega al circo y siente como que volvió a nacer, así como que es una nueva vida para ella. Después sobrevive en el circo, ¿no? Ella no sabe nada, entonces ayuda a vender boletas, oficios varios, y lo que haya que hacer. Después, entonces en ese proceso como que ella se está adaptando al agua, ¿no? Como al circo. Después de ese proceso empieza a entrenar re duro, ¿no? Como que empieza a entrenar lo que ella quiere hacer. Entonces ahí va como la analogía de cuando ella sale y empieza a aprender a respirar, porque cuando uno empieza a entrenar, tiene que volver a aprender a respirar, a caminar, a moverse, sí, como que todo ese proceso se vive mientras se entrena cosas de circo, o bueno, cualquier deporte, pero yo pienso así. Después de que ella entrena, tal, pasa como la mitad de su tiempo, de su vida entrenándose y preparándose, pues ya, como que al final vuela. Y qué ya, bien eso. Es como eso. Qué lindo, Lore. Muy bonita idea, a mí por lo menos me parece muy bella. Ahora, como el relator, pensé que el relator es como una persona que vive en la carpa, como un compañero de ella, como una, no sé quién sea todavía, no lo he definido, todavía no sé cuáles son sus características, pero esta persona es como un compañero de ella en la carpa y se encuentra con unas personas y les dice, no, lo que pasa es que el circo es mágico, ¿no? Y es una fantasía. Y para que ustedes vean que el circo es mágico y que la vida es mágica, les voy a contar esa historia de esta persona, de Lucy la libélula se llama. Lucy la libélula. O sea que el género es fantasía. El género es fantasía. Y ya, se llama Lucila, la muchacha, se llama Lucila. Mi abuela se llamaba Lucila, me parece un nombre lindo. Lucila libélula se llama el cuento. Y yo siempre escribo y le pongo al final como el título al cuento, por lo general algo que uno hace, pero esta vez como que apareció el nombre primero y me parece re guau. Si el nombre se aguanta hasta que tú acabes, pasa. Sí, sí, porque por lo general cambia todo. Por lo general cambia, pero si el nombre, pues, cuando llegues al final resulta que te sigue, a tu espíritu le sigue pareciendo bien, pues es ese. Eso. Qué bonito, Lore, muy bonito, muy bella tu idea. Bueno.
ahí vamos, voy a empezar a escribir y ya cuando tenga escrito algo más. Vas a empezar. O sea, ya escribí algo, pero quiero tenerlo más como... Pero yo quisiera, si no tienes problemas, que nos llegas No, un pedacito, ¿no? todavía no. O sea, sí tienes problemas. Sí, ya, sí. Bueno, no, O está sea, ahí bien. voy, es como el avance, quería contar el avance. Perfecto, chévere. Me alegra mucho ver, porque esa es una idea que está trabajada. No, y suena como interesante el hecho de que en lo que está creando se va a obtener un conocimiento, porque pues digamos esa investigación que hizo ella de la libélula, no todas las personas sabíamos ese tema, y a través de lo que ella está escribiendo tiene como dos fondos, ¿no? La fantasía y como ese estado de perseverancia que tuvo la chica del personaje, y la historia o esa investigación sobre algo real que es como, digamos, de ciencias. Sí, Sí. eso. Sí, Entonces, además que tiene características muy chéveres, ¿no? La libélula es un ser súper, muy especial entre los insectos y entre los voladores. Es el único insecto que puede volar para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, que puede, o sea, como que tiene una visión también muy desarrollada. Es Y así. un libro como de Sí. bastante páginas. Ojalá no tanto, no sé. Pues Lo hay que sí dar como a contar. te diría Sí. que reconsideres es el sustrato. Metamorfosis entre libélula y mujer, pero ¿a dónde va eso? No sé, ¿cómo así? No entiendo la pregunta. ¿A dónde va esa metamorfosis? ¿A lograr qué? Pues que ella viva, porque estaba muerta. Diría que volar. Hola, que volar. A volar. Pero Piénsalo, Lore. Tírale extraño a eso, porque la metamorfosis es un proceso muy acertado que lo tengas en cuenta, y me parece bellísimo la historia y hacer el símil del desarrollo de la bailarina con el de la libélula. La historia está bien planteada y de ahí puede salir una cosa muy bella. Pero si tú tienes claro hacia dónde va esa metamorfosis, cuál va a ser el logro máximo de esa mujer. Listo. Porque ¿para qué va a vivir? ¿Para qué va a vivir? Va a vivir como libélula, va a revivir. ¿Pero para qué? Ya. ¿Me hago entender? Bueno, sí. De Eso. pronto tiene que ver con lo que la mató. El duelo que Como estaba superar viviendo. su duelo. ¿Perdón? Superar su duelo, ¿no? Como tiene que ver con lo que la mató para que duela. No, cuando ella está ya saliendo a respirar, ya está superando el dolor. Pues todo es Para un hacer proceso ejemplo, para ¿no? superarlo. Como Pero ponle un objetivo cuando esté viva. Es una sugerencia. Porque si tú dices, es como más como para dar un estilo de ejemplo de, Como para de darle un- supervivencia, como de superioridad, ¿cómo se dice? ¿Qué fue lo que la mató a ella? De resistencia. No, ¿Qué fue lo que la destruyó, pues? una masacre. ¿Una masacre de dónde? En su casa, con su familia. Sí, como ella no tenía de dónde cogerse porque a su familia la mataron, tuvo que salir de donde vivía, de su pueblo. Sí, Eso la destruyó. sí. Y viene todo el proceso de la... Y se encuentra con un circo que anda por ahí. Sí, y viene todo el proceso de la metamorfosis de la libélula. Sí. Porque tú dices que el narrador... ¿Y qué recupera dice, ella? por ejemplo, a otras personas. Cuando... No, te lo estoy diciendo y puede que le sirva a los demás, como una sugerencia para que le pongas una línea argumental que le dé un poquito de deseo al lector de que pase algo. Cuando ella pierde su familia y pierde todo en la masacre, pierde algo, además de eso pierde algo que es valioso solo para ella. Toma nota de eso, Lori. No sé si un amor que tenía oculto, no sé si un sueño que tenía,
aparte de la pérdida de su familia. Y lo más lindo que le puede pasar es que cuando logra su metamorfosis recupera ese sueño, un sueño. ¿Sí me hago entender? Sí. Piénsalo y verás que le metes a la orilla de esa metamorfosis y le vas metiendo el desarrollo de un sueño que se perdió, que posiblemente no le den en toda la historia, sino al principio y al final. Va, sí, ya le entendí. Sí. A dónde quiere ir, sí. Exacto. Esa es una línea argumental, aparte de la metamorfosis, que es bellísima. Le buscas otra línea argumental que te dé una línea que se llama plot o suspenso. Y eso va para todos, ¿no? Y Para todos los relatos. ¿Eso tiene que ver con el ritmo, de lo que hablábamos del ritmo del plot? ¿O no necesariamente? El plot es como el suspenso, que es como la inquietud que tienes tú. Con Daguito hablábamos, por ejemplo, le puse el ejemplo de que la aprendí del maestro Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso, que él contaba una escena de unos criminales alrededor de una mesa hablando, planeando un crimen o resolviendo algo así. Y al final de la charla o en medio de la charla explota una bomba que había debajo de la mesa y los mata a todos. Entonces la diferencia que hay entre esa escena en esa forma, la gente hablando y la bomba que explota, a la escena planteada en que cuando se sientan a hablar, la cámara le muestra al público una bomba debajo de la mesa y el público sabe que hay una bomba a punto de explotar. Entonces ve la conversación entre la gente, pero la gente está esperando a ver qué pasa con la bomba. Si explota o no explota, será que va a explotar y se mueren, será que no va a explotar. Es un punto de inquietud desde el principio de la escena. Al final, en ese caso, explotó la bomba. Entonces tú vas a sembrar esa bomba con un sueño de la niña o con algún anhelo de ella o una venganza porque alguien le hizo un daño y ella quiere devolverlo, y eso, el haber revivido y el ser una super bailarina, super ágil porque es aérea, puede tomar venganza, alguna vaina. Bueno. Que le dé una línea de inquietud aparte de la simple escala de sucesos. ¿Me hice entender para todos? Sí. El ejemplo de Hitchcock está perfecto. Es eso. ¿Qué más? ¿Bien? Entonces, ¿qué dice aquí? Balance, tercera parte del país. ¿Qué más? El sistema sapiens empírica. Sí. Tenemos los recursos. El ego, cómo me confronto en eso. Entonces, tenemos los recursos ya. Tenemos los recursos para escribir. Todos sabemos escribir, leer. Y tenemos el recurso del... ¿Cuáles son los recursos? Tenemos los recursos del relator, del género, de la escaleta, de los 5 pasos de la estructura, todas esas cosas y todo lo que hemos estado hablando, y que y hasta tenemos ya líneas argumentales de suspenso y tenemos el sustrato y tenemos toda la información que puede requerir una persona para hacer un escrito superior al que hacemos antes de saber eso. ¿Cierto? Ahora viene, ¿por qué insisto yo tanto en el sustrato y voy a seguir insistiendo? Por el ego, no el mío, sino el ego de las personas que quieren manejar el relato, que quieren que en el relato pase lo que ellos quieren. Cuando uno quiere que el relato sea lo que uno quiere, se lo tira.
Al relato hay que dejarlo libre. Uno se plantea el relato y empieza con los personajes y dice, voy a hacer la historia de esta señora que al final se convierte en libélula y es para tal cosa. Pero en el camino puede que te cambie eso. Y seguramente te va a cambiar. Seguramente va a cambiar y vas a resultar, no era eso lo que ella le pasó cuando chiquita, fue esa otra cosa. Pero si tú te apegas a la idea que tienes al principio y te apegas y no sabes romper los esquemas que tú mismo te impones, estás muerto como creativo. No solo en la escritura, sino en cualquier. Entonces hay que superar el ego en la escritura, hay que superar al autor. El ideal de una escritura es que los personajes y la historia los supere a uno, que a uno le toque escribir lo que el personaje, lo que la historia exige. Cuando a uno le toca ya seguir la historia, porque la historia le está imponiendo un ritmo, le está imponiendo, ahí ya está escribiendo. Ahí ya está uno diciendo, creé un monstruo, y ese monstruo lo está comiendo. Y se lo come a uno, pero es lo mejor que le puede pasar. En los sustratos, cuando yo pienso en mis sustratos, pienso en dos factores. Uno, ¿cómo voy a hacer yo para confrontarme con mi historia? Que mi historia me enseñe algo que vaya en contra de mi personalidad. Yo no voy a contar las cosas que a mí me gustan, porque si me pongo a contar las cosas que me gustan, hago un trabajo mediocre. Yo tengo que contar algo que me hurgue a mí el alma y que me lastime y que yo tenga que responderle a eso. Tengo que escribir algo que se confronte conmigo, con mi espíritu. En mi caso, yo escribo problemas contra las mujeres, porque las amo tanto, las adoro y las admiro tanto, que me gusta luchar en mi escrito por sacarlas adelante. Y en todos mis escritos lo logro. Mis personajes centrales son mujeres y todos son personajes muy fuertes, o sea, los que han leído las conocen. Porque a mí lo que más me puede confrontar con la vida es el ver el maltrato a las mujeres, por ejemplo, o la injusticia que ha cometido el mundo entero, la sociedad entera con la mujer durante los últimos 7.000, 8.000 años, en que ha barrido el piso con la mujer, el hombre ha barrido el piso con la mujer. Eso a mí me confronta. Yo logré encontrar eso en mi personalidad y de eso se trata mi libro. Ese es mi sustrato general. Entonces va a demostrar la fuerza femenina, que es lo que va a dominar al universo a partir de estos momentos que estamos viviendo, en que la femenina inteligencia artificial va a ser la que va a empezar a manejar el asunto, que es mujer. Entonces, ese es mi sustrato. Y cuando yo lo busco y me pongo a escribir algo que me mete un dedo en la llaga, entonces yo escribo con pasión, yo escribo enamorado, yo escribo contestando y confrontándome y haciendo cosas con pasión. ¿Y cuál es la otra cosa que pienso? ¿Cómo me confronto yo con mi historia? ¿Y cómo quiero que se confronte el lector consigo mismo al leer mi historia? ¿Cómo quiero yo que el lector se confronte consigo mismo cuando lee mi historia? Entonces por eso yo le meto tanto vaina de sexual y todo eso, porque como la gente se confronta tanto con esos temas, a mí me gusta que la gente sienta cosas. Que sientan cosas
también en la parte política, también en la parte, no sé, la justicia social, todas esas cosas que a mí me molestan, las quiero meter. No sé si estoy siendo un poco incoherente porque al principio dije que no podía manejar con mi ego la historia y pareciera que en este momento me estoy poniendo el ego. Pero no, no es el ego. Es lo que yo tengo como experiencia del mundo. El mundo me ha enseñado esto. Hombre, yo quisiera mostrar algo que solucione lo que este mundo me ha enseñado y a mí no me funciona. No es porque yo vaya a ser la solución del mundo, sino porque esto me ha molestado tanto que yo quiero protestar en esta forma. Y quiero hacer que la persona que me lea se confronte consigo misma. Que las mujeres vean cosas que también que no les gustan. Que los hombres vean cosas que no les gustan. A ningún hombre les gusta que le pongan a la mujer por encima y que es más poderosa que él y todo eso. Y yo muestro eso en mis libros, a ver qué sienten los... Por eso mis libros les gustan más a las mujeres que a los hombres. No sé si yo tengo un femenino muy marcado, que es, todos tenemos femenino y masculino, y si es así, pues me siento contento con eso. Entonces, esa parte, y algunos de ustedes, yo quisiera saber si quede tan clara la idea como para poner un ejemplo de alguna manera de un tema que me confronte, que confronte al escritor, o de un tema que confronte al lector consigo mismo. Pues yo pensé como en eso de la masacre porque en el Centro de Memoria Histórica como que publicaron varios libros, ¿no? Acerca, bueno, de la paz, la guerra y todo, ¿no? Entonces asistí yo a unas conferencias y de allí me regalaron unos libros. Entonces esos libros, pues uno leía, yo camino a la universidad, leía. Entonces yo dije, bueno, voy a leer este libro que me regalaron allá, a ver qué es, pues era sobre Bojayá, sobre la masacre en Bojayá. Entonces yo empecé a leer el libro en el bus, común y corriente, y pues eran testimonios súper fuertes, ¿no? Como de gente que había vivido todo eso, y eran testimonios como, sí, muy fuertes. Entonces yo leí y yo me puse a llorar. Y yo después me calmé y yo dije, bueno, calma, pero no puedo dejar de leer. Entonces, ¿qué hago? Pues me puse a leer, yo me paré y me puse a leer. Yo dije, bueno, les voy a acompañar con la lectura porque no puedo leerlo sola. Así como que esto es muy fuerte para mí, no puedo como compartir. Sí, necesito compartir esto porque esto está como muy denso, no lo puedo hacer sola y no lo quiero dejar de leer. Entonces, si no les gusta, ojalá que, o sea, no me importa si no les gusta, pero lo voy a leer. El caso es que leí en el bus. Pero esto es lo que está pasando, ¿no? Esto es lo que pasó en Colombia y sigue pasando. Entonces, así me puse a leer en los buses. Y fue como una manera que encontré como para no quedarme sola con eso, como con esa responsabilidad de haber escuchado, de haber leído a estas personas que tenían por contar eso y que seguramente para ellos fue muy difícil como abrirse y escribirlo y contarlo. Y si yo había tenido la oportunidad de leerlo, ¿por qué no compartirlo también con otra gente? Entonces me puse y leí en los buses cuando iba a la universidad, leía testimonios de personas que habían vivido masacres. Y ya, entonces pensé en esta vez, yo dije, bueno, hay cosas que le hacen a uno sentir como que se muere, ¿no? Como que es algo muy fuerte y uno se muere. Pero entonces, ¿qué puede ser tan fuerte para una persona y que otros lectores puedan reconocer como que de verdad es muy fuerte como para morirse en vida? Yo dije, pues que una persona viva una cosa así, de que le maten a toda su familia en su casa, le toque irse. Entonces, eso puede representar una muerte para alguien y quien diga que no, pues es porque es un insensible. O yo no sé qué tiene que ser. Así que pensé en ese caso como de la masacre para esta persona y que el lector reconozca que sí es cierto que le pueden pasar unas cosas en vida que lo hacen morir.
No, me parece perfecto el ejemplo. Perfecto porque cuando tú le lees a la gente en un bus eso, esa gente puede que se haga la huevona y se quede mirando por la ventanilla, pero estará diciendo, oiga, ¿verdad? Estas vainas pasan allá y a uno aquí no le importa un carajo eso. Y uno no siente nada. Y la gente se va confrontando consigo misma. Ah, de eso se trata. Fíjate, lo buen ejemplo que pusiste, Flor. Tan bonito que les voy a regalar un dulce. Descansemos 5 minutitos y nos comemos un dulcecito, por favor. Como dice la canción, para ser un hombre importante, jugo de tomate frío en las venas deberás tener. Eso. Jugo de tomate frío en las venas deberás tener. Ay, yo lo cogí. Vamos a ver si alcanza. Jugo de tomate frío en las venas. ¿Qué hora es? Creo que ¿cómo? Creo que eso es No, de otro. 4:32. De otro argentino. sí, allá seguro, pero Sí, pero no es eso. Los redonditos. No mentiras. No, que El me grupo, sí, el pero grupo me de suena a tomate. los redonditos de Argentina. Los redonditos, sí. Estás muy chiquito para acordarte de eso. Eso dice Gustavo también con su compañero de infancia. Sí. Mire, si llegaron, Dale otra vuelta. Manuel. Cojamos un Antes de que se vaya. Manuel se llama. Ah, no tenemos que ver mucha Los redonditos son Manuel, ¿no? No lo conocía mucho el grupo, pero esta canción por aquí sale ya a veces. Segunda ronda. No, lo vi hasta hace como un año, no más que esta canción. Yo soy el punto de Bueno, ya es los de mi esposa. Y tu libro, Bueno, yo les cuento pues como la idea que tengo, que no está, Retomamos aquí con Luz Gaby. que no está del todo organizada, pero pues creo que quiere apuntarle a esa confrontación de la que tú hablas. Esta es la relatora va a ser una psiquiatra, y esta psiquiatra va a contar la historia de una de sus pacientes. El trato de esto tiene que ver con amores que matan. Y esta psiquiatra va a contar la historia de una de sus pacientes que está en el psiquiátrico por intento de suicidio. Y va a contar su historia que tiene que ver con una historia, digamos, de pareja de manipulación que la lleva a ese estado. Y digamos que clínicamente está diagnosticado, está visto como algo enfermo, como es posible que esta persona permita que la maltraten físicamente o que pueda llegar hasta un intento de suicidio. Pero paralelo a eso se va a desarrollar la historia de la psiquiatra. Y esta psiquiatra tiene una relación vista por la sociedad muy bien, pero la está matando emocionalmente. Entonces ella también está viviendo una historia de amores que matan desde la autoestima, desde la emoción, pero bien vista por la sociedad.
Entonces es como la idea de confrontar esas dos cosas, que es enfermo o que como sociedad occidental podemos ver algo como enfermo y cómo podemos ver una relación como una buena idea de relación cuando realmente también puede ser igual o peor de enferma a la de la paciente. Esa es la idea. Pues es muy buena idea porque entonces el que ve eso dice, si aquí la psiquiatra está no se enferma que la paciente lo hable la verdad. Sí, esa es la idea, ¿no? Así puede estar yo cuando juzga al resto de las personas. A muchas personas les puedo juzgar teniendo yo una enfermedad peor que la que estoy juzgando. Esa puede ser una idea que se transforma en una persona al ver eso que tú vas a escribir, ¿cierto? ¿Alguien tiene otro comentario de eso? Sí, dice usted, ¿cómo me confronto con la historia? ¿Cómo se confronta el lector consigo mismo? La historia mía es la historia de un egresado de una universidad pública, entendido una universidad nacional, que maestro, llega a trabajar en la galera y allí trata de convertir su experiencia, digamos, de maestro pedagógica en una experiencia bella en relación con muchas cosas, muy políticas, porque ese maestro proviene de la formación del siglo pasado de los años 70, una época muy politizada en Colombia, que el maestro quiere, de alguna manera, entre comillas, crear conciencia en sus niños, ¿cierto? En un ambiente donde se mueven otros factores y otras cosas que él no conoce directamente. Y es su confrontación con ese mundo. Hasta ahí más o menos, digamos que ese es mi relato. Yo me preguntaba esto, Gustavito, y bueno, entonces, a partir de lo que hablamos, iba haciendo preguntas. Hay dos cositas que a mí me inquietan mucho con respecto al relato. Mira, que tiene que ver con esas dos preguntas que usted plantea es, asumimos la vida con verdades, las nuestras. ¿Qué ocurre cuando esas verdades entran en conflicto, en contradicción con otras verdades? Que además son verdades que están apoyadas a veces por años, por ejemplo. Y pensando en el lector, diría uno, y me ocurre con alguna frecuencia ahora que estoy en Bogotá, que hechos que, así como a Lorena conmueven, por ejemplo, todas esas historias de dolor, de masacre, de cosas, mucha gente es indiferente y por el contrario ve con molestia eso, por ejemplo con los indígenas que están ahorita en Bogotá. Venían el carro y un señor de un programa radial que seguramente oyen muchas personas pidiendo que sacaran a los indígenas del Parque Nacional, que hay que sacarlos a patadas. Imagínense un periodista asumiendo que tiene derecho a pensar esas cosas y todo, pero como periodista está tirando línea. Y al Señor se le olvidaba algo elemental, es que esos indígenas fueron sacados de su territorio. Es que no se dio favor, es así que les toca. Y claro, y piden, y joden, y exigen, claro, ese tipo de cosas. Entonces es como ese tipo de confrontación, digamos, en relación con mi relato, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí, ese tema es completamente hecho para eso, para confrontar a la gente, porque a la mitad de este país, o más de la mitad, posiblemente. O sea que también es un ejemplo muy bueno de eso, de la forma como está confrontando haciendo que el lector se confronte consigo mismo ante ese tema. Si uno es consciente de eso, lo escribe más claro, porque se lo pone como objetivo, ¿cierto? Quiero ser claro en esto, quiero ser claro en que la gente entienda esta cosa. Y tiene que ser uno muy honesto en el sentimiento, porque aquí uno ve que en televisión sacan una serie de traquetos y le dicen al escritor, oiga, ¿por qué no escriben otra cosa? ¿No? Otra vaina para cambiar de tema. No, que es que tenemos que concientizar a la gente del problema de la... ¿Qué tal una persona?
queriendo concientizar a un país que está hastiado de ese tema y está con ese tema encima. No, y puede que el mensaje llegas al final, cuando ya la juventud y que vio esto, ya está metida en el meollo del... Sí, no, antes ya está pasando, ese problema se está yendo para otros lados y está... Entonces, es una disculpa estúpida para sacar el tema porque el tema vende. Exacto. Es muy diferente al que uno haga eso con honestidad queriendo llegarle a la llaga, a poner el dedo en la llaga verdadera. Es eso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, lo que yo quiero, pues lógicamente es que el taller funcione. Y la función de las cosas se ve en sus resultados. A escribir, nosotros estamos pasando aquí unos ratos muy agradables. Sí, ¿verdad? Ha sido, yo estoy absolutamente sorprendido y feliz de ver que cuando nos reunimos con un objetivo y somos gente disciplinada y somos gente atenta y somos gente... Todos estamos como concentrados en la vaina y como que las 2 horas se van haciendo, ¿cierto? Y hablando y compartiendo temas que a todos nos llegan y todos lo tomamos con seriedad. O sea que eso está muy bien. Pasaremos 15 viernes aquí muy agradables, seguiremos pasándolos, pero y los resultados... Sería hermoso que podamos hacer una publicación colectiva, así sea de cuentos cortos, un folleto de unas pocas páginas, lo que sea, pero que salgan unos cuentos que podamos mostrar, mire, Sapiens Empírica del año de 2024, aquí están libritos de cuentos, o de relatos, o de lo que le pongamos el nombre que queramos, pero que se vea que la gente escribió algo, porque el motivo de que estamos aquí es escribir. ¿Escribir para qué? Para proteger nuestra mente del deterioro que está significando la irrupción de la inteligencia artificial, que va a acabar con la creatividad del ser humano. Esa es la filosofía de la Sapiens Empírica, ¿cierto? Todos entendimos eso cuando conocimos el programa, la presentación de este taller. La inteligencia artificial va a acabar con la creatividad del ser humano porque cuando todo el mundo necesita algo, ya no tiene necesidad de pensar. Con Carlitos, cuando Carlitos fue a hablar de su cuento, pues como no que yo... Pero ustedes les contamos la anécdota de Carlitos. Resulta que Carlitos, le dije yo, hermano, cuénteme, después de que leyó el cuento y hablamos y todo eso, lo estábamos hablando de una seriedad tremenda. Y entonces... Hermano, diga el cuento en 4 líneas. Y Carlitos dijo, pasa esto y esto y esto y esto. Eso es el cuento. Listo. Metámoselo al ChatGPT, digámosle, resuélvanos esa historia al estilo de Gabriel García Márquez. ¿Y qué pasó, Carlitos? Que saca una hoja de esa vaina hablando unas cosas. Voy a poner un ejemplo. En el cuento hay un niño que le da una cometa, ¿cierto? Sí. Y parte de la frase que dijo Carlitos, un niño le da una cometa. Y ustedes vieron lo que dice el chat de la elevada de la cometa, hablando de la tensión de la cuerda que eleva al niño que... Oiga, una vaina absolutamente increíble. Lo está tomando la otra botella. No, mentira, no somos. Fue una sola. Pero
pero Sí, nos claro, dejó aterrados porque nos hablaba con una florida, una poesía, una vaina, una belleza Así que cualquiera lo puede hacer. O sea, tú coges tu cuento y se lo metes y le dices, redacten esto con el estilo Gabriel García Márquez. lo de Cortázar, lo de... Sí, del que tú quieras que sea famoso, de Gustavo Corredor. De Gustavo Corredor no creo que llegue a... Le dice, busque una botella. Y entonces, y te lo relata con el estilo del escritor que tú quieras y te lo saca en 10 páginas. Y si tú le dices, redáctemelo en 3.252 palabras, te lo relata en 3.252 palabras. Así le podemos decir lo que 10 minutos. Exacto. Le puede decir, sí, hágame el sustrato de este cuento. ¿Y eso qué quiere decir? ¿La berraquera? No, ninguna berraquera, porque ya no vamos a saber pensar. Se nos van a dormir las neuronas y va a llegar el momento en que vamos a estar inutilizados. Y la gente sin trabajo, todo el mundo. Entonces, está claro ya que nosotros vamos a tener que acertar de la superioridad de esa inteligencia y esa inteligencia va a manejar el mundo. Esto ya está claro. Es parte de la evolución del ser humano y eso no es para nadie. Pero entonces hagamos que nosotros que somos personas mayores podamos transmitirle a la gente que viene, oiga, no deje morir su creatividad que tiene aquí, no la deje morir. Porque si deja morir esa creatividad se convierte en un esclavo de esa vaina, como ya lo son Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, y ya son esclavos de esa vaina. Dice que no, que está haciendo lo que esa inteligencia exige. Supermillonarios dueños de medio mundo, pero ¿qué? Gente que no puede pensar sino lo que le ordena la inteligencia artificial que hace. No pueden salir a tomarse un tinto en la cigarra como hacemos nosotros. La gente no puede hacer eso porque tienen que estar pensando en cómo mejorar la inteligencia artificial porque esa es la orden que ellos tienen. No, vamos a seguir apoderándose de las cosas del mundo, porque ¿Pero qué poder tienen ellos? Es que también han invertido en alimentación, en un Por eso, pero ¿por qué? Pero ¿quién maneja eso? Por eso, pues, para manipular totalmente las cosas. ¿Cierto? Exacto, pero ¿quién la manipula? ¿Ellos? No, la inteligencia artificial. Pues también hay unos grupos poderosos económicamente que están totalmente atenazados en todos los, es un gobierno supra de los países, ya los países que... No, los países, eso está hecho un despelote, este mundo, un desorden horrible ahí que nadie entiende cómo se va a Las figuras que se mencionaron en ese momento son quizás la fachada de todo esto. Pues al final Sí, son los que desarrollaron esa vaina. Les tengo una conversación bonita. A ver si estamos entendiendo este tema. Según ustedes, para ustedes, ¿cuál fue cuál es tal vez la primera manifestación que ustedes sepan, la primera manifestación de la inteligencia artificial que se conoció, pues? Pues una de las primeras fue cuando Big Blue le ganó una partida de ajedrez al campeón mundial. A Garry Kasparov. Sí. Esa fue una. Otra fue un chiste. Resulta que deciden ver, estamos en la época de los computadores ya viejos, o sea, cuando todavía no tenían la capacidad, no, los primeros no tampoco están los IBM del 70, 80, sí, ya tenían su buen desarrollo, y entonces deciden la Deep Blue es del 84, creo. ¿Cómo? No, la Deep Blue es del 91. Sí. Deciden analizar y le meten a una de estas máquinas una cantidad de discursos de políticos para que las máquinas lo analicen y
consigan sacar un extracto, un resumen, que es lo básico del pensamiento político. La máquina contesta contenido semántico nulo. ¿Quién me quiere decir cuál es su concepto de la primera manifestación de la inteligencia artificial? Primero, Gustavo, te voy a decir una barbaridad para llevar en la contraria. Sí. Porque yo recuerdo, no sé si fue Sócrates, quien se quejaba mucho cuando aparece el libro, porque dice que qué desgracia tan grande. Si la humanidad ha contado sus relatos y su historia a través de los juglares, del que habla, aparece ese monstruo que nos va a robar la memoria y nos va a convertir en sus esclavos. En mi opinión, lo que llamamos inteligencia artificial es el resultado de una serie de aportes fundamentales de muchos seres humanos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Sí, que empezó cuando. Claro, Ahí estoy diciendo, Gustavito, sí, que desde que sea un asunto humano, esa inteligencia artificial está presente. Desde que a alguien se le ocurre trazar una imagen en la cueva para describir y narrar un hecho y pretender plasmarlo a través de unos trazos y unas cosas allí, hay inteligencia artificial. Porque ¿qué es esa inteligencia artificial para mí? Es el aprovechamiento de recursos que en determinado momento la humanidad ha creado, ha logrado crear. Y entonces en esa perspectiva para mí, pues ahorita me ha cuestionado mucho el tema de la autonomía, pero yo me pregunto, antes de lo que ustedes llaman inteligencia artificial teníamos autonomía, era así, éramos seres autónomos, podíamos pensar con libertad, no es cierto. Las religiones no permiten eso. Es una especie de inteligencia artificial importantísima que controla y maneja. Y hace muchas cosas. El tema ideológico, el tema de creer que la ignorancia como tal sí. manipula a la persona. Correcto, entonces eso es lo que yo interpreto en relación con la inteligencia artificial y que siento yo. Que si algo nos ha mostrado la humanidad es que en donde hay una circunstancia muy particular, sea ese por ejemplo el dominio, las cosas, siempre habrá lucha, y habrá protesta y habrá cosas. Pero además, en mi inquietud en estos días yo sentía algo, es que solemos pensar ese tema de la inteligencia artificial como un asunto humano. En mi opinión estamos desacertados. ¿Por qué razón? Porque aparte de los seres humanos existen otras especies, y unas muy especiales y muy particulares que nos demostraron en 3 años que no somos nada, y somos muchos. El tema del COVID nos arrinconó y nos encerró, pero también nos mostró la capacidad enorme de ese equipo de investigadores que lograron crear una vacuna. Y esa para mí es lo que me muestra a mí lo que es la condición humana, esos fenómenos constantes de deseo de apropiarse, controlar y manejar, y esa permanente lucha del ser humano por no dejarse apoyar. Yo siento eso y además pienso eso, Gustavo. Uno mira a los niños hoy en día y siente que están hechos para este mundo, que tienen esa apropiación tan especial acerca de todos esos fenómenos, pues, de equipos, de cosas, de tecnologías, y maneras muy particulares y propias de apropiarse de la comunicación, de la interacción. Entonces yo siento que seguiremos siempre en lo mismo, en esa lucha eterna de dominio y rebeldía. Para mí, eso es lo que yo interpreto que está pasando en este momento con la humanidad, y que, insisto nuevamente, claro, puede llegar el momento en que esas inteligencias artificiales adquieran tal autonomía que prescindan de la actividad de los seres humanos. Pero en esencia eso es una creación humana, un logro humano muy importante. Igual que se hizo con la calculadora, igual que se hizo con el abaco, todos son aportes fundamentales y que en esencia buscan aliviarle al ser humano muchas cosas y también rodearlo. Es más o menos, digamos, la idea que tengo yo a propósito de estas cosas. Todo eso es cierto, Daguito. Ahora, cuando yo pregunto cuándo
¿Cuál es la primera manifestación que uno reconoce de la inteligencia artificial? Pues Laguito se aproximó mucho yendo hasta las pinturas rupestres de las cuevas, que fueron pintadas entre hace 18.000 y 25.000 años. Pero resulta que yo voy mucho más atrás. Para mí la primera manifestación de la inteligencia artificial la hizo el Homo erectus, antes del Sapiens. Cuando por primera vez fue algo así, porque yo era muy chiquito en esa época, pero fue algo así como cuando un Homo erectus de esos anda buscando frutos para llevarle a su cría y a su manada, que eran manadas de 3, 4 individuos, y ve un poco de frutos en el suelo y asocia esos frutos con las personas que hay en su grupo. Entonces, ¿cuántas frutas tiene que llevar? La pregunta no se la hace, porque no conoce la pregunta. Pero entonces dice, en su memoria está la del pelo largo, está el del pelo y está el chiquitico. Y coge 3 frutas. Esta acción es la primera manifestación de la inteligencia artificial, porque es la primera vez que el ser humano utiliza un recurso externo para llegar a una solución interna. Esa es la primera que yo capto. Y eso el Erectus fue hace 2,5 millones de años, más o menos. No existía el Sapiens. Entonces, es una evolución. Nosotros estamos llegando al sitio de evolución. Llevamos 2 millones de años de evolución de una inteligencia artificial, porque de ahí empezaron a utilizar todos los demás recursos artificiales que no están dentro del ser, sino que son artificiales, hasta llegar a crear este artificial que es superior a sí mismo. Así ha sido la evolución siempre, así como el Homo, antes del Erectus estaba el habilis, antes estaba el Anthropopithecus, después el Australopithecus. Todos esos son pasos de millones de años, y estos pasos últimos pues vienen de hace, el de la inteligencia artificial empezó hace 1 millón de años, por ejemplo, 1,5 millones, y ahorita se va a cumplir con que la inteligencia artificial es la que se va a adueñar, como se adueñó el Erectus del habilis, el Homo sapiens del Erectus y el Sapiens sapiens del Sapiens. Ahora viene la IA a adueñarse del Sapiens sapiens. Es evolución y eso no lo para nadie. Nosotros ninguno de los que está aquí lo va a tener que vivir. Pero los que vienen detrás tienen que ser conscientes de eso para no volverse esclavos de esa vaina. Sí. Entonces defender su creatividad, y esta es una forma de hacerlo. Para nosotros, pues para mí es una cosa muy linda saber que con los años que tengo yo todavía puedo pensar, que uno puede pensar y puede crear. Eso es una cosa que no sé si dentro de 300 o 400 años se pueden hacer los seres humanos. No lo sabemos. Y motivar a que otros piensen que eso es muy bello. En todo caso, mientras estamos vivos y nuestros chinitos vienen detrás de nosotros, enseñarle a esos niños que se defiendan su mente. Así sea para ser libres, como son hoy los chimpancés cuando viven en su selva, porque asumieron su dignidad y su posición y la defienden.
En cambio, los chimpancés que se meten a trabajar con los humanos se convierten en animales de circo o en sujetos de experimentos o en esclavos. No podemos meternos a ser esclavos de la inteligencia artificial. No, a nosotros ya no nos va a tocar, definitivamente. A ninguno, aunque le llevo 50 años a la más joven que hay aquí, que es Lorenita, creo, o Paulita, no, Lorenita. Es la más joven, tampoco le va a tocar vivir eso, pero sí lo va a oír más de cerca. Pues en su momento Sócrates dijo que los libros iban a acabar con el pensamiento humano. Hace menos tiempo dijeron que la televisión iba a acabar con los libros. Después dijeron que los celulares iban a acabar con los libros. Y los libros se venden más que nunca. Sí, pero eso sí es una cosa que era imprevisible. Eso de los libros, el libro es una cosa que cogió una estructura, un amor en el ser humano que es inusitado, eso es rarísimo. Y usted mira, yo sigo a una señorita que tiene club de libro en internet, pero hay un montón de jóvenes asociados ahí. Claro, claro. No es cosa de nosotros ya. No, el libro se defiende y se seguirá defendiendo quién sabe por cuánto tiempo. No, además es vivir otras vidas. O sea, para mí, cada vez que tomo un libro, es encontrarme viviendo otra vida, otra situación, y es emocionante y se siente, así como lo veíamos hace un momento, los autores transmiten esa parte sentimental y uno se mete y se involucra en el libro y llora y todo. Sí, no duerme más de sensaciones ahí también. Sí. Claro, y es delicioso cuando uno termina. Pues a veces la historia no termina como uno quisiera, pero bueno, cuando uno ya termina de leer el libro, es delicioso haberse encontrado con esa... Y la capacidad que de pronto desarrolla uno también de imaginarse cada detalle en cuanto a de pronto la descripción de los personajes, los lugares, las situaciones, de cómo está ejecutando una acción. Toda esta capacidad que se desarrolla a través de la lectura es magnífica. Sí. ¿Y eso por qué es? Porque hay un autor que supo ambientarme y mostrarte esas sensaciones y esos ambientes y todo eso. Cuando ve la película dicen, no, así no era el personaje. Me encantó cuando... Sí, a mí me pasó mucho. Sí, por lo general todo el mundo dice que el libro es mejor que la película. Porque lo ha vivido más, claro. O sea que eso es lo que estamos haciendo aquí, tratando de proteger esa creatividad que hace que otras personas lean algo y se involucren, como dice Ruby, que se involucren con el sentimiento que emana de esas hojas. A mí me tiene feliz eso de que el libro no muera, porque yo viví la muerte de la fotografía, yo la fotógrafo, y viví la muerte de la fotografía análoga, teniendo una inversión grandísima en el laboratorio de color y toda esa vaina. Para mí eso fue un golpe durísimo. Y eso fue en cuestión de 5 años. Cuando apareció la digital, y a los 5 años ya todo era digital. Y los fotógrafos análogos quedamos mamando, como dicen. Pero te cuento que mi hija, que es diseñadora y ilustradora, sigue tomando excelentes fotografías con su cámara digital, ¿no? Sí, claro. Y hace fotografía, y hace unas cosas muy bonitas. Pero es que eso ya es un arte, eso ya es una persona que se dedicó a eso como un arte, como una artesanía, pero no es lo normal. No, pero sí hay como una emergencia de la fotografía análoga. Uno escucha que hay talleres y hay como que están abriendo espacios donde enseñan cómo se hacía, y están empezando otra vez a vender esas cámaras, así como con
con los discos de vinilo y eso. Así como ustedes hacen las cintureras para tratar de que sobrevivan las cosas viejas y todo eso, es lo mismo, pero son cosas pero es como particular, ¿no? Exacto. Los artistas nunca fueron el general de la población. Van Gogh hubo uno. Y la cantidad de artistas, la cantidad de pintores que había, digamos, en el siglo XV, XVI, XVII, eran una fracción pequeña del total de la población. Nunca fue una cosa generalizada, o sea, no era que cualquiera se sentaba en la calle con un... Y eso sigue siendo así. Se ponía a pintar. Sí, y eso sigue siendo así con los vinilos, sigue siendo así con las cámaras, o sea... Sí, claro. Lo que pasa es que somos 7.000 millones, cualquiera, o 8.000 millones, cualquier actividad que se ponga a hacer alguna persona es una fracción minúscula, tal vez mucho más chica de lo que eran los pintores hace 300, 400 años. Pero sigue existiendo, o sea, esa característica del humano de apropiarse de algo y hacerlo y bueno, expresarse a través de eso, sigue existiendo. Y yo creo que por más inteligencia artificial que haya, va a seguir habiendo esos individuos. Sí, va a haber muchos que no, hay muchos que van a seguir atrás de lo que les diga la inteligencia artificial y para ir al baño... Sí, pero será, sí, por supuesto, pero va a ser gente que vive en unos sustratos diferentes a los altos, a las esferas de la inteligencia artificial. Viviremos aparte más felices a nuestra naturaleza, haciendo lo que podemos hacer. Acuérdate que los grandes poderes de antes contrataban y ponían bajo su ala a los artistas para que les pintaran para ellos, para que les hicieran sus cuadros, para que les hicieran... Señora. Fernando, bueno. Dijo Carlos Muchas somos tantos en Ciudad de México que cualquier idea original es compartida por millones de personas. ¿Sí? Bueno, ya pasamos la hora del horario, o sea que si quieren seguir charlando, charlamos, pero hasta este momento llegamos a y aplauden. Y acabamos la sesión y apagamos las cámaras.